Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast. Información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy vamos a tratar de entender cuál es la importancia, el potencial y también los riesgos, por cierto, de la inteligencia artificial junto a especialistas en el tema. Además, vamos a analizar qué impacto puede tener esto en el desarrollo del sector agroindustrial. Vamos a hablar con Matías Carlson, es desarrollador, docente, especialista en inteligencia artificial, y también con Freddy Vivas, es emprendedor, especialista en ciencias de datos y en inteligencia artificial. Estás escuchando AgroPodcast. Nuevas soluciones para una agricultura más sustentable. Solmix suma la tecnología Armor, un inhibidor temporal de la nitrificación que deja el nitrógeno disponible por más tiempo. Mayor eficiencia con menor impacto ambiental. Así es el nuevo Solmix EcoPower de Bunge. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Hola Matías, hola Freddy, ¿cómo andan? Gracias por estar con nosotros aquí en AgroPodcast. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, un placer. Todo bien. Bueno, para comenzar la charla, quería preguntarles, para introducirnos en el tema, ¿qué es, para qué sirve la inteligencia artificial y si podemos anticipar el futuro con estas nuevas tecnologías? Bueno, ahí si querés arranco un poco yo. La inteligencia artificial básicamente sirve para poder automatizar procesos, tareas, para poder aprender de cosas y después poder realizar, digamos, tareas sin que nosotros tengamos que estar entrenándola específicamente para eso, ¿no? Entonces, con la llegada de las LLM, con la llegada de ChatGPT, de Gemini y todos estos nuevos paradigmas, digamos, de inteligencia artificial, nos permite también tener un modelo entrenado con cosas más generales que ya como fuera de la caja nos pueden resolver un montón de problemas. Eso es, digamos, a grandes rasgos. Y después tenemos, obviamente, cosas de inteligencia artificial que Freddy se especializa muchísimo en eso. Por ejemplo, de específicamente entrenadas para determinadas cosas. Entonces, definitivamente nos ayuda mucho a automatizar procesos y tareas y básicamente nos permite de alguna forma predecir el futuro porque lo que hace es extrapolar con datos del pasado que aprendió, nos permite extrapolar qué va a pasar en el futuro. Claro. Freddy. Claro, sí. La inteligencia artificial primero suena algo nuevo, pero tiene casi 70 años. Y hay muchas tecnologías relacionadas que por ahí no están tan en los medios y no son tan populares hoy, pero que son igual de importantes. Estoy hablando específicamente del análisis de datos. Esto de tratar de entender una realidad a través de los datos es una cosa que en otras industrias, como por ejemplo las industrias relacionadas al marketing o industrias más orientadas a lo comercial, a las ventas, o mismo las plataformas que usamos todos los días. Cuando usas Netflix hay algoritmos de análisis avanzado de datos ahí adentro, o cuando usas Waze hay optimizaciones matemáticas para llegar más rápido a un lugar. Entonces estas tecnologías son tecnologías relacionadas a la inteligencia artificial. Podríamos decir que estamos hablando de análisis avanzado de datos. El análisis avanzado de datos incorpora inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje de máquinas, deep learning, o que por ejemplo lo solemos ver más en la visión artificial o el computer vision, que es la capacidad de las máquinas de ver dentro de imágenes o videos. Todas estas herramientas conectadas sumadas a sensores, a datos de drones, a otras tecnologías, convergen en un nuevo paradigma que el mundo está empezando a abrazar, ¿no? Estas convergencias tecnológicas habilitan nuevas posibilidades y nos hacen pensar en el futuro, un futuro bastante diferente al que estamos viviendo hoy. ¿Se puede hablar de que funciona como el cerebro la inteligencia artificial? Lo he leído ya varias veces. ¿Es así esto o es una exageración? Yo creo que en gran parte podemos pensar que nuestro cerebro definitivamente funciona de esa forma porque de hecho transmite estímulos eléctricos, aunque tiene una complejidad bastante más grande en nuestro cerebro. Pero sí, definitivamente las redes neuronales están inspiradas
inspiradas, por eso digo, no funciona exactamente igual, pero están inspiradas en cómo funciona nuestro cerebro. Y cada vez estamos acercándonos más a esa visión de cómo vamos nosotros construyendo pensamientos. Claro. Freddy. Sí, mira, yo mi primer libro le puse cómo piensan las máquinas y mucha gente me dijo, pero las máquinas piensan. Y esto estaba medio basado en un paper que en los años 50 ya Alan Turing, que es como el padre de la computación o del pensamiento computacional, él decía, si nosotros podemos crear máquinas que piensen, ¿cuánto vamos a entender del pensamiento humano? Y después con los años se vio que claramente habría que pensar incluso palabras nuevas para analogías respecto a cómo funciona una máquina. Una máquina, de hecho a mí me gusta más el concepto de inteligencia computacional más que inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia computacional es la inteligencia hecha por algoritmos, por pedazos de código de programación, por tipos de algoritmos diferentes, como pueden ser las redes neuronales artificiales, claro, que resuelven cosas o que representan habilidades cognitivas humanas, como puede ser hablar, como puede ser ver, escuchar, que hasta hace no mucho tiempo solo podíamos pensar en humanos haciendo esto, y sin embargo hoy estamos de alguna forma enterándonos después de muchos años, ¿no? Porque las tecnologías llevan muchos años de madurez. Cuando ves el ChatGPT, que es la herramienta más popular que todos conocemos de inteligencia artificial, cuando ves que tiene la capacidad de incorporar el análisis de voz, esto de reconocer una voz y pasarla a texto, de texto a voz, en el año 61 en el laboratorio de Stanford de inteligencia artificial ya se estaba investigando sobre esa tecnología. Por lo tanto, no son cosas nuevas, sino que son cosas que llevan muchos años y que recién ahora estamos viéndolo en la mano de mucha gente, y eso es sorprendente. ¿Por qué creen que explotó en estos últimos años? Creo que a partir de la pandemia como que hubo un boom de la inteligencia artificial, o de la inteligencia artificial aplicada a nuevas tecnologías, ¿no? Ahí sumando un poquito a lo que decía Freddy, que me parece súper interesante lo que comentaba, que estos son cosas que ya tienen muchísimos años. Por ejemplo, toda la parte de visión artificial que comentaba también antes Freddy. De hecho, para poder generar esa parte, que son redes convolucionales, Yann LeCun con otro equipo lo que hicieron fue inspirarse básicamente en agarrar un animalito, un conejo creo que habían agarrado, ¿no? Le empezaron a medir, digamos, cómo se le activaban las distintas neuronas en función a las imágenes que le presentaban, y con eso lograron tratar de deducir cómo de alguna forma se formaban esas imágenes. Entonces, esto definitivamente lleva muchísimo tiempo. Ahora, esto tiene tantos años ya que al principio tuvo un pequeño veranito, digamos, que después volvió a opacarse. Lo que pasa es que tampoco teníamos recursos suficientes en ese momento, teníamos computacionalmente, hoy estamos avanzadísimos con todo lo que tenemos, y así todo no nos da abasto el cálculo que tenemos hoy en día, digamos, para decirte que Nvidia, que son los que producen las placas con las que después se entrenan, tienen órdenes de compra de acá a 2 años tomadas. Definitivamente hay un tema computacional, definitivamente hay un tema de datos. O sea, hoy en día estamos recabando datos, tal como decía Freddy, con los sensores, con los drones, con, digamos, un montón de información que estamos recabando, y toda la información de Internet. No es menor toda la cantidad de datos que estamos generando día a día, que es gigantesca. Pero por otro lado también hay también una convergencia con unos nuevos modelos de inteligencia artificial, los Transformers, que también dieron un salto enorme, que si me preguntás a mí, la parte interesante que tuvo ChatGPT, Gemini, particularmente ChatGPT, cuando salió en su versión 3, creo que la parte más interesante que tuvo es que logró acercarse al ser humano promedio, digamos, a todo el mundo, porque antes había muchísima gente estudiando inteligencia artificial. De hecho, eso lo hizo un poco más masivo. Totalmente, digamos. Lo masificó. Antes de eso yo hacía, por ejemplo, todo algoritmos de Machine Learning, y no era algo masivo, era algo muchísimo más, digamos, para algunos sectores. Pero de hecho, Netflix ya lo utilizaba antes, como dijo Freddy, ¿no? Ya lo utilizaba antes de que exista ChatGPT para algoritmos de recomendación. Lo mismo que Amazon, digo, hay un montón de lugares donde ya se aplicaba lo mismo que en los GPS, Waze, ya se utilizaban estos algoritmos. Lo que pasa es que lo que logró ChatGPT es masificarlo, y al lograr masificarlo empezó a poner en boca de todo el mundo también inteligencia artificial, y empezó también a darle un boom muy fuerte, digamos. Yo quería también ir al tema del agro, ¿no? Que es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Cómo habría que prepararse para incorporar estas tecnologías?
tal vez hay que cambiar un poquito la visión, ¿no? El agro siempre se habló de que es muy reticente a incorporar tecnología, pero igual en los últimos 20 años ha incorporado muchísima tecnología, incluso esa la que es intangible, ¿no? La que tiene una semilla, por ejemplo, biotecnología, un montón de cuestiones. Pero ¿cómo transformar estos procesos y de la mano de las nuevas tecnologías aplicadas a la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ven al productor? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo están viendo eso ustedes? A ver, básicamente dos cosas, ¿no? Primero que al lograr masificar la inteligencia artificial en toda la población, también genera esto de que todas las nuevas generaciones que van empezando a incorporarse en el agro empiezan a venir con ideas distintas. Y exactamente como dijiste vos, si bien no se está usando directamente, indirectamente se está usando hace un montón, porque de hecho en lo que decías vos recién, la parte de selección de semillas, utilizan muchísimo la parte de Computer Vision para poder ver, para hacer seguimiento de lotes, para probar semillas, para probar distintos códigos genéticos. Eso yo lo he visto, de hecho había un startup argentino que estuvo trabajando muy fuerte en eso. Las máquinas, las cosechadoras, hay máquinas que son por ejemplo, de riego de precisión. Sí, agricultura de precisión en su conjunto, ¿no? Totalmente, toda la agricultura de precisión. Los drones que hacen el barrido y después ponen el fertilizante donde tienen que ponerlo. Bueno, todo eso empieza a generar que indirectamente empiecen a confiar un poco más también en la tecnología y, como te digo, todas las nuevas generaciones también empiezan a venir con ideas frescas. Por eso también es tan importante de que no nos olvidemos que en las escuelas, etcétera, tenemos que empezar a promover todo este uso y a ver cómo lo usamos de manera correcta. Y coincido plenamente, porque incluso estamos hablando de educación, de generar conocimiento, porque espacios como este que están generando ustedes está buenísimo, porque muchas veces se plantea la pregunta, ¿y esto para qué me sirve? O esto no tiene nada que ver con lo mío, o esto es solo para... No soy Amazon, como me dicen algunos clientes a mí, no soy Amazon, no soy Netflix, no puedo desarrollar todo esto. Y si bien el mundo del agro, como decías en la pregunta, no está relacionado directamente hoy a inteligencia artificial, sí está relacionado a la incorporación de tecnología. Es histórico eso, siempre incorporaron tecnología y con esto va a pasar lo mismo. Para mí la pregunta es cuándo, ¿no? Porque pasar va a pasar. O sea, y la respuesta de para qué me puede servir está en mirar cómo lo hacen otras industrias, porque en realidad es lo mismo, resuelven problemas específicos que están orientados a, por ejemplo, vender más y optimizar un proceso. O sea, esas dos cosas lo quieren hacer todo el mundo, en cualquier industria que estés. Entonces, y te sumo una capa más. Si mirás el futuro del agro, va a estar relacionado a la sustentabilidad y va a estar relacionado a las tendencias de lo que buscan los usuarios, los consumidores, que va a ser mayor trazabilidad, mayor transparencia en saber de dónde viene el alimento que están consumiendo. Entonces, en el campo moderno esto genera una oportunidad impresionante y estas tecnologías de las que estamos hablando, la convergencia de la robótica, el IoT, la inteligencia artificial, el Big Data, yo creo que va a dar directamente un impacto positivo en el futuro sustentable del agro. O sea que esto va de la mano de potenciar y hacer más eficiente la producción de alimentos, por ejemplo. Totalmente. 100%. Imagínate que en el futuro vos puedas entrar a una plataforma, comprar un producto, un alimento específico y elegir vos de dónde querés que venga ese alimento que estás comprando. O elegir por un filtro, como aparecen hoy los marketplaces que compras productos. En el futuro tranquilamente puede pasar eso. Y si viajás a Estados Unidos hoy, vas a encontrar, hace poco estuve en California, donde vas a un supermercado y tenés etiquetas que te indican cuando el producto es producido a menos de 5 kilómetros de la tienda, en un color, en otro color cuando está producido de determinada forma. Es cada vez más la información que tenés a la hora de elegir y eso es una tendencia que va a seguir creciendo. Y la única forma de poder gestionar esto de forma sustentable es incorporando estas tecnologías. De la mano ahí con un poco con lo que decís, Freddy, que está súper interesante.
A ver, yo creo que también hay una cosa que se repite mucho, ¿no? Me va a reemplazar la inteligencia artificial, nos va a dejar sin trabajo, y siempre digo lo mismo, no te va a reemplazar la inteligencia artificial, te va a reemplazar a alguien que usa inteligencia artificial, ¿no? Y en el campo pasa lo mismo, porque digamos, tal cual como dice Freddy, ¿no? Yo voy al supermercado y tengo un lugar, un producto que tiene toda la trazabilidad, tiene toda, digamos, produce con menos costos y a mayor calidad. Digo, ¿por qué un campo que no utilice esas tecnologías le iría mejor que al otro? Entonces, definitivamente los productores que utilizan tecnología van a tener muchísimas más ventas y van a generar más de lo que están, digamos, sin generar esta tecnología. Recién él decía cuándo, ¿no? Es cuándo se va a poder empezar a desarrollar todo esto de manera más masiva. Ahí tiene que ver una cuestión económica, digamos, de que hoy es un costo muy importante tratar de llevar a la práctica esas tecnologías. Yo creo que cada vez menor. O sea, cada vez menor se está masificando. La disponibilidad de las tecnologías es cada vez una barrera de entrada más chica. Ya no necesitas, ¿no? Como le decían, ya no necesitas ser un Amazon, ser, digamos, un Google para poder implementar un algoritmo de estos. Y cada vez se hacen, digamos, más fáciles de implementar los proyectos con inteligencia artificial y el resultado es cada vez mayor. Y más allá de lo que es la producción primaria en el campo, ¿ustedes creen que esto también se va a ir trasladando a otros eslabones de la cadena? O sea, la industrialización, la exportación, ¿puede también eso trasladarse y hacer más eficiente esas distintas etapas o eslabones de la cadena productiva? Totalmente de acuerdo, es que es por ahí. De hecho, iba a decir algo hace rato que me olvidé, pero lo traigo ahora, que es normalmente cuando uno piensa en las utilidades de la inteligencia artificial, la ciencia de datos y todo esto que estamos hablando, uno lo tiende a conectar con las tareas más core de negocio, ¿no? Por ejemplo, si hablas del mundo de salud, la gente dice fabricación de medicación, ¿no? Mejorar cómo fabricamos una medicación, una vacuna nueva, que es real, ¿no? La inteligencia artificial sirve para eso, pero también sirve para optimizar el tiempo de entrega de una medicación para gastar menos combustible y que el paciente reciba más rápido la medicación y salvarle la vida a una persona, o para optimizar la gestión de turnos. O sea, hay mucho del aporte de estas tecnologías a la búsqueda de eficiencia de todo el ecosistema. Eso es algo que se está viendo. Entonces, quizás no es solamente entender dónde aplicar selectivamente los fluidos necesarios para facilitar el crecimiento de los alimentos o para, por ejemplo, entender mejor cuáles son los sectores que necesitan riesgo prioritariamente usando data de drones, data de otros tipos de plataformas, sino que también quizás es entender cuestiones comerciales que hacen que el negocio funcione mejor. Justo lo que iba a comentar es eso mismo, ¿no? Que es completamente cross, digamos, a todas las industrias. La inteligencia artificial es algo que llegó para transformar todo. Entonces, no te transforma solamente, como decía Freddy, la parte core, sino que te transforman todos los procesos. De hecho, te transforma hasta un monitoreo. Hay una plataforma que se llama Caravana, que es súper conocida de acá de Argentina, que hace traqueo de animales, por ejemplo, y utilizan inteligencia artificial después para poder entender de esos datos si el animal por el movimiento que está haciendo está preñado o no, pero también hay un montón de plataformas de logística y cosas subastas que te permiten también mejorar tu rendimiento en el proceso completo, o sea, el proceso completo desde que empieza la compra de suministros hasta que entregaste la mercadería, digamos, ¿no? Entonces, ¿Y eso crees que se va a ir multiplicando? Digamos, 100%. cada vez va a haber más información, cada vez va a haber más tecnología disponible con la utilización de inteligencia artificial para hacer más eficiente la producción del campo y, por supuesto, bajar los costos, que es lo que más quiere siempre el productor, ¿no? Producir más a bajo costo. Totalmente. No sé si le pasará a Freddy, calculo que también le debe pasar como a mí, que todos los días te vas a dormir y al otro día te despertás y hay una novedad, una cosa, digamos, distinta, sí, y es transformador, ¿viste? Y en un momento te quema un poco la cabeza porque decís, che, pará, o sea, hasta ayer estaba esto implementado y andaba bárbaro y ahora esto revolucionó completamente esta industria. Sinceramente creo que estamos en un punto de super coyuntura donde están cambiando muchísimas cosas en muy poco tiempo. Todavía es como que no estamos entendiendo el proceso que estamos viviendo. Totalmente. Claro. Sí, también digamos, sumando a eso iba a decir que muchas veces
es interesante hacer un poco de abstracción, digamos, ¿no? Por ejemplo, si vos, vamos a un ejemplo concreto, imagínate que vos quieras entender la realidad de tu negocio usando una herramienta conversacional. O sea que vos, dicho más claro, le hables a un WhatsApp, le hables a una aplicación de tu negocio y le preguntes, che, ¿cuánto estoy vendiendo este producto? O cosas así, ¿no? Que eso que estoy describiendo es una realidad de ya muchas empresas del mundo que están incorporando herramientas tipo ChatGPT corporativas. Entonces, cuando uno se abstrae un poco, lo que queda y va a perdurar en el tiempo es el usuario o el cliente o el paciente o lo que sea quiere estar conectado con el servicio y quiere una forma simple, 24/7, de conocer la información que necesita para tomar una buena decisión. Eso no va a cambiar en los próximos 6 meses, en el próximo año. En todo caso, cambiará la interfaz que usás. Pero cuando vas a ese nivel de abstracción, que es lo interesante que, digamos, tratamos de hacer nosotros todo el tiempo, porque si no, realmente te volvés loco, es tratar de entender qué cosas no van a cambiar. Y en todo caso, ir por una herramienta o por otra, pero cuando tenés bien claro hacia dónde vas, es mucho más fácil. Creo que fue una frase que leí tuya, Matías, que dijiste que los datos son el nuevo petróleo. ¿En qué sentido digo que es el nuevo petróleo? Básicamente que es lo que moviliza, digamos, el combustible que utiliza la IA para poder entrenarse, ¿no? Hoy los grandes actores de inteligencia artificial están tratando desesperadamente de conseguir más datos. De hecho, ya llegaron a un punto donde tienen una buena cantidad de los datos que hay disponibles, que de hecho los compran, los pagan una fortuna los datos, pero porque realmente lo necesitan para entrenar esos grandes modelos. Pero ahora también están pasando a un esquema donde una nueva generación también, donde ya tienen muy entrenados esos modelos con esos datos y empiezan también a entrenar agentes que pueden corregir los agentes anteriores en las respuestas que dan. Entonces se está complejizando y abstrayendo un poquito más cada vez los modelos, pero definitivamente son el nuevo petróleo desde el punto de vista de que vos, para entrenar cualquier modelo de inteligencia artificial, necesitas datos. Cuanto más datos tenés, y de buena calidad, por supuesto, más preciso va a ser tu modelo. Y Freddy, esto también para vos, por supuesto. ¿Qué limitante hay? Estamos hablando de un futuro que va a ser extraordinario y una explosión que la estamos viendo ahora que, por lo que me dicen, va a ser mucho mejor de acá a 15, 20 años. Pero ¿qué limitante tiene toda esta evolución tecnológica, la inteligencia artificial, con el tema de la energía? ¿No es un limitante esto? La verdad que estaba pensando ahí mientras hablaban recién, porque trato de abstraerme, ¿no? Y de pensar un poco fuera de la caja, porque es muy fácil también para nosotros que estamos en esto caer en pensar que las tendencias son lineales, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, quizás ya en los próximos años no procesamos la información de la misma manera, quizás procesamos dentro de celulares y menos fuera del celular. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero para pensarlo. O por ejemplo, por ahí creemos que una tendencia se va a dar de una manera y en los próximos años cambia. Eso se vio muchas veces. Por lo tanto, es difícil por ahí imaginarse el futuro en ese sentido. Si vos hablás con grandes empresas, ellos te cuentan algunas cosas. Hace poco estuve en un curso y estaba viendo cómo utilizan en el ámbito de la robótica, donde tenés un robot que puede trabajar en el agro o cualquier otra industria, ¿no? Antes entrenaban en espacios esos robots para, por ejemplo, tener cuidado respecto a lastimar a un humano. Los entrenaban en gran medida en el espacio real de donde iba a ocurrir la operación de ese robot. Y sin embargo, ahora están incorporando muchas empresas la simulación y están generando datos de entrenamiento usando modelos de simulación basados en motores de videojuegos. O sea, eso es algo que hace 5 años nadie la veía venir, ¿no? Donde vos decís, necesito generar datos sintéticos. ¿Cómo los hago, no? El concepto de datos sintéticos es muy interesante también y quizás en los próximos años tengamos la capacidad de entrenar una inteligencia artificial en un tiempo o de una forma que hoy no existe.
Claro. Por eso digo que es tan difícil imaginarse el futuro respecto a esto. ¿Y qué limitante ves? Claro, el tema energético, digamos, porque todo está alimentado por energía. Claro, sí. Hoy, en la manera que hoy procesamos. Claro. Es eso lo que te digo. O sea, hace 30 años no nos imaginábamos el procesamiento de la nube que tenemos hoy, ni la forma en que procesamos la información de la nube. Claro que si lo pensás en términos de lo que hoy está pasando, sin duda que digamos, el incremento de consumo energético en los data centers debido a la IA generativa es impresionante. No tengo cifras oficiales porque la verdad que las busqué y no las encontré, pero seguramente es más del 30 o 40% de consumo de agua en base a todo esto. Entonces, bueno, siguiendo la lógica de cómo hoy funciona, estaríamos en ese problema, pero quizás la lógica cambie. Totalmente, y ahí para complementarte, Freddy, es tan borroso el futuro con todos los avances que están habiendo, que hay un montón de cosas que realmente se nos escapa pensar, como por ejemplo esto que yo cuando dije esa frase, los datos son el petróleo, el nuevo petróleo, hay un momento en el que empezaron incluso a no recabar tanto dato y empezar a reentrenar con los datos que tenían, con lo cual podemos también pensar que puede llegar a variar la forma de entrenar. Y hasta incluso hay tecnologías como la computación cuántica, que al día de hoy está súper verde, pero que en algún momento va a empezar a crecer. No sé, hay un montón de estimaciones de futurología, que en 10 años, que en 5, que en 20. Nadie sabe, de hecho, cuándo específicamente va a empezar a ser un hecho más concreto. Pero también el día que eso suceda va a cambiar completamente también la forma de entrenar y puede ser que haya un cambio gigante en cómo se consume, por ejemplo, la energía para esos entrenamientos. También otra que me imagino y que por la información que pude recabar tiene que ver que cambie también la matriz energética, ¿no? Que dejemos de quemar combustibles fósiles, más energía limpia, la solar que se amplíe más, la eólica, y que venga alguna energía que hoy está muy incipiente, que podría ser revolucionaria, como el hidrógeno, por ejemplo, que es una energía limpia que ayudaría justamente a todos estos procesos. No sé, se los tiro para que me ayuden a ver si es posible, qué análisis hacen. Yo creo que de eso hay millones de posibilidades y encima, digamos, así como te dije antes, es transversal a todo, digamos, la IA. Creo que la IA también puede ayudar mucho en cómo mejorar nuestra matriz energética, y esto puede derivar para cualquier lado y en poco tiempo. O sea, podría de acá a 5 años, es completamente incierto lo que puede llegar a pasar a nivel de modelos de inteligencia artificial y incluso el consumo que pueden tener. Claro. A eso iba justamente con lo impredecible del futuro, ¿no? Me acuerdo hace unos, ponele 12 años, yo ya estaba trabajando en el mundo de data, IA y todo eso, y me acuerdo un proyecto que no me olvido más, era un proyecto de una especie de chatbot, que hoy daría vergüenza decirlo chatbot a eso, pero era un chatbot y bueno, llevaba casi un año para hacer algo. Hoy tenés un mes de trabajo como mucho para hacer eso mismo. Entonces, con otra calidad de datos también, ¿no? De la respuesta. Sí, otra calidad de respuesta y todo, por eso es tan difícil de verlo. Dentro del mundo de IA se habla de un concepto interesante que creo que está relacionado a esto, que se llama Green IA, o digamos inteligencia artificial verde, que digamos tendría dos formas de verlo. Uno es construir IA en sí mismo verde, ¿no? Construir IA verde, que serían los algoritmos y los sistemas diseñados para deducir el impacto que dejamos en el planeta, ¿no? Y lo otro es, a través de IA, ayudar al entendimiento de cuál es la huella que estamos dejando en el planeta. Y esos son dos puntos de vista muy interesantes, porque cuando pensás en la infraestructura tecnológica que tiene hoy el mundo, estoy hablándote de infraestructura tecnológica e informática, de los fierros, del hardware, los data centers, los miles de software que se interconectan para hacer una transacción en segundos como hoy lo hacemos, es ineficiente, porque está, podríamos decir, con mucha deuda técnica, o sea, con muchas cuestiones que se podrían hacer mejor. Por lo tanto, en los próximos años va a haber eficiencia en eso a través de las infraestructuras de la nube y las cuestiones modernas que hoy se utilizan. Y por otro lado, muchas veces para medir el impacto de forma real, con indicadores, con modelos predictivos, todo eso va a ser seguramente muy bueno para el planeta porque nos va a ayudar a entender qué estamos haciendo, ¿no? Y ya para ir redondeando un poco la idea,
Siempre se habla de los beneficios, ¿no?, de la inteligencia artificial. En este caso hablamos de los beneficios que puede traer para el sector agroindustrial. La Argentina es un gran productor de alimentos y podría potenciar mucho el crecimiento y hacerlo más eficiente y sustentable también. ¿Existen riesgos con la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los desafíos a futuro respecto de esto? Riesgos existen siempre. La inteligencia artificial es de alguna forma es una herramienta que también es una herramienta muy poderosa, digamos, ¿no? Entonces, riesgos tenés siempre con cualquier herramienta. Yo creo que cuanto uno más depende de la tecnología, se puede hacer muchísimo más eficiente. Siempre hay que también saber qué pasos se están dando desde el punto de vista de... Me acuerdo siempre el ejemplo de hubo un avión, un Boeing, que se manejaba completamente solo y la última palabra la tenía el avión, y en un momento, por un fallo humano de programación, entendió que iban volando bajo en una exhibición y entendió que estaba aterrizando y se estrelló contra un bosque. A partir de ahí como que le pusieron la última decisión al humano, ¿no?, de los aviones. Más allá de que está súper automatizado. Entonces siempre corremos el riesgo por ahí de, si no hacemos una implementación correcta, de hacer algún lío o tener un tema de brecha de seguridad. O sea, el tema de ciberataques hoy en día creo que es uno de los temas más importantes que hay. Obviamente relacionado al agro, creo que ese es uno de los temas fundamentales, si querés. Hay después un montón de otras cosas, pero son de otros órdenes, como los deepfake, que generan un montón de cosas, de problemas para la sociedad, pero en general para el agro creo que esos son algunos de los riesgos, pero que todo está mitigado con una implementación bien hecha, digamos, ¿no? En buenas prácticas. En buenas prácticas, claro. ¿Freddy? Sí, tal cual. El problema grave sería no usar buenas prácticas para implementarlo. Ese sería el riesgo, digamos. O sea, también tenés un riesgo de no hacerlo. Creo que, volviendo un poco también a lo que decías hace rato del tema del costo, hay un tema de mindset que me parece muy importante. Sería como, mindset es como una forma de ver las cosas, una mentalidad respecto a un tema. Y en este caso es que las empresas lo están incorporando. Yo lo veo, yo trabajo con empresas multinacionales de diferentes países y a veces no es un tema de costos, es un tema de que no lo pones en prioridad. Y después sobre la implementación, coincido, hay un concepto que se llama Human in the Loop o Humano en el Loop, que sería tener un humano en la decisión final, y me parece la mejor forma de implementarlo. Ya también se viene una ley de inteligencia artificial que está preaprobada en el Parlamento Europeo y ya en los próximos años la vamos a tener en vigencia. Después pienso que hay otras cuestiones relacionadas digamos, a la convergencia en la industria 4.0 y el trabajo humano. ¿Cómo hacemos para que esto sea justo para todos, sea conveniente para todos, ¿no? En búsqueda de la eficiencia, pero también la preservación de los puestos de trabajo seguro va a ser uno de los puntos más críticos para hablar de estos próximos años. Al estar legislado, digamos, esto puede tener cierto freno para esos riesgos de los que hablábamos. Sí, yo creo que tal como dice Freddy, es preservación, pero además yo creo que es ampliación de los puestos de trabajo. Yo creo que, sacando lo obvio, ¿no?, de que bueno, va a generar trabajo para data engineer, para prompt engineer, digo, sacando eso que es lo obvio, yo creo que siempre que la humanidad introdujo tecnología, no se perdieron puestos de trabajo, todo lo contrario, se sumaron puestos de trabajo, porque básicamente lo que hacemos es crecer la frontera probable de producción, ¿no? O sea, crecemos cada vez más en lo que podemos producir y empezamos también a producir cosas muchísimo más detallistas, más abstractas. Empezamos a crear nuevas necesidades que antes no teníamos por ahí. Ahora necesitamos... De hecho, cuando no existía el celular, nadie lo necesitaba y hoy es prácticamente parte de la vida cotidiana. Hoy es un must. Y antes por ahí el alimento te lo dan de una forma y ahora el alimento es con una semilla que se banca la helada, que se banca esto y el fertilizante que... Digo, empezás a generar un producto mucho más específico que te lo empieza a demandar el consumidor y eso también genera mayor cantidad de puestos de trabajo. O sea, no solo generamos
digamos, ser más eficientes en lo que hacemos, sino que se amplía esa frontera probable de producción. O sea que es un mito que con mayor tecnología hay menos fuentes de trabajo, etcétera. Y la historia lo desmiente. La historia lo desmiente porque definitivamente hoy hay más comida, más riqueza y más todo, digamos, que existe la tecnología. Y algo interesante que dijo Freddy, que por ahí pasó medio desapercibido, pero me parece que está bueno para destacarlo porque es interesante el razonamiento que hizo, es: si bien existen riesgos, el riesgo de no implementarlo es mucho mayor. O sea, prefiero mitigar el riesgo de implementarlo, digamos, y tener un problema, a no implementarlo, porque ese riesgo es definitivamente te puede llevar a la quiebra. Está bien, bueno, y ya entrando en la ciencia ficción, seguramente vos, Matías y Freddy vieron Matrix, obviamente. ¿Hay riesgo de acá a muchísimos años de que las máquinas dominen al hombre? ¿Pues va a seguir siendo un mito? A ver, por mí. Voy. Dale, Si Freddy, voy, dale. Voy, Dale vos. Que es la mía, ¿no? Sí, qué sé yo, la verdad que es futurismo. La verdad que no sabría bien qué decirte hoy, porque la ciencia ficción nos impregnó de esa fantasía y es muy difícil hasta que no pase el tiempo sacárnosla de la cabeza. Las máquinas, digamos, de inteligencia artificial son máquinas muy poderosas, por supuesto. Nos sorprende la capacidad conversacional, nos sorprenden las aplicaciones concretas que vemos hoy, pero no dejan de ser una herramienta muy potente, muy importante, pero es una herramienta. Hay muchos mitos y muchas veces los medios se encargan de difundir esos mitos del estilo: una inteligencia artificial opinó sobre tal tema, una inteligencia artificial discriminó. Se le da como una connotación como de conciencia a un algoritmo, una máquina, que es un error. Y eso lo que provoca es distanciamiento, es miedo frente a estas tecnologías. Por eso, en mi caso particular, siempre que hago divulgación en mis libros y todas las posibilidades que tengo de hablar de este tema, refuerzo ese concepto. Son mitos, nunca una máquina se va a levantar a opinar sobre algo específico. Un humano lo pronteó, un humano se lo preguntó, un humano programó una máquina para que haga eso. Sí, paga más el miedo, ¿no? En las películas, en los medios, como que paga más decir, ¿qué pasa si ahora sucede esto? O sea, es adrede, digamos. Totalmente, o sea, digo, en general creo que es un tema que no sé si cuántos son conscientes los que levantan esos temas. Creo que sí es definitivamente vende más ese tipo de noticia que una noticia, digamos, más esperanzadora. Y así todo, a mí hay digamos, una forma de pensar o un análisis que hizo Yann LeCun y Andrew Ng, que son dos exponentes gigantes de la inteligencia artificial, son padres de la inteligencia artificial, entre otros, digo, más modernos, ¿no? Que en un momento hicieron un análisis que decían: dentro de las especies, los que dominan un poco, los seres más agresivos, los que se dedican a dominar otras especies en general, no son precisamente los más inteligentes, son los más violentos. El león, ¿no? El rey de la selva. Unas garras así, unos colmillos enormes, esos son los que van y dominan, someten a otras especies. Cuanto más inteligente es un ser, digamos, una especie, también tiende a ser más empático y a poder sentarse a pensar. Digo, los seres humanos también. Es más, vos me podés decir, bueno, no, pero hay personas que van y te matan un tigre, personas que van y te matan una jirafa para colgarla en la cabaña. Sí, obviamente existe. Lo que yo te pregunto es, ¿son los más inteligentes de los humanos? ¿Einstein se dedicaba a eso o Einstein era un tipo más retraído, que se encerraba más en soledad? Digo, Einstein probablemente se le ocurrió cómo hacer la bomba atómica antes de que terminen de implementar la bomba atómica, pero él estaba mucho más retraído de todo eso. Y cuando vos ves los grandes cerebros de la humanidad, siempre fueron seres mucho más compasivos y retraídos en líneas generales, que obviamente
te cruzas a alguien en la calle, que lo chocas o lo que sea y te viene a querer agarrar a trompadas, probablemente no es el tipo, digamos, con el IQ más grande del mundo, ¿no? O sea, probablemente tiene otras herramientas. Entonces, si pensamos en esto, incluso analicemos en el mar, los delfines, por ejemplo, que son seres súper inteligentes. Fíjate que en general lo que hacen es, no sé, cuántos casos hubo de que un humano se cayó, se perdió y el delfín lo empuja a la orilla. Digo, son seres que también empiezan a desarrollar esta empatía. Entonces, si pensamos en este caso y pensamos realmente que en un momento la inteligencia artificial nos va a superar en inteligencia, que no es lo mismo que el automatismo, ¿no? En automatismo ya es mejor que nosotros, o sea... digo, por una cuestión física eso. Pero hasta incluso, claro, la calculadora es más rápida haciendo cuentas que nosotros, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, eso está claro. Entonces, no hablemos de la parte de automatismo, que es lo que resuelve muy bien hoy en día la inteligencia artificial, sino que hablemos de la parte de, digamos, la inteligencia, el pensamiento. Vamos a suponer que un día realmente nos supera, que nos costaría mucho a nosotros entender cómo nos supera. Porque lo creamos nosotros. Pero aparte nos costaría porque sería como una hormiga tratando de entender cómo pensamos nosotros, ¿no? Pero si realmente eso sucede, lo más probable es que sea, si nos basamos en toda la experiencia que existe de todas las especies que conocemos, que sea más retraída y más empática. De nuevo, es futurología, ciencia ficción, pero a mí me gusta mucho esa línea de pensamiento. Bueno, de hecho Spielberg dijo que en 2015 los autos iban a volar y exacto. Todavía tenemos 504 dando vuelta por la calle, digamos. Exactamente, y que las zapatillas iban a estar solas y yo sigo con los cordones. Totalmente de acuerdo. Bueno, la verdad que me encantaría quedarme hablando mucho tiempo. Seguramente vamos a repetirlo y obviamente tratando de buscarle este impacto que tiene la inteligencia artificial en el sector agroindustrial, que yo no tengo dudas y como lo plantean ustedes, que va a ser fundamental y clave para seguir creciendo. Freddy, gracias por tu tiempo. Matías, gracias a vos también. Llegamos al final de Agropodcast. Como siempre, les agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos dentro de una semana para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.